Hola, muy buenas a todos, profesor, compañeros. Sean bienvenidos a nuestro video donde vamos a estar exponiendo sobre la exportación de conchas de abanicos desde Perú a Australia. Esta exposición estará estructurada según los objetivos del curso Transporte Internacional de Carga. Por lo tanto, vamos a hablar aquí sobre los costos, documentos y operadores que participan en una exportación por vía marítima. Los integrantes de este equipo son Jorge Alviño, Angie Coronado, Francesca Flores, Alexandra Yayico, Danixa Villamil y quien les habla, Martín Silvera. Sobre la descripción del producto, las conchas de abanico es una especie que cuenta con dos valvas en forma orbicular, siendo una más convexa que la otra. Tienen expansiones laterales denominadas orejas y cuentan desde 23 hasta 25 estrías. Las provincias con mayor producción y cultivos son Sechura y Paita por la provincia de Piura y Lambayeque como Tacna. Otras características primordiales de este producto es que habita entre los 5 y 30 metros de profundidad del mar, con temperatura de 13 hasta 28 grados centígrados, y es una especie hermafrodita. Esto quiere decir que cuenta con dos sexos, como el femenino y el masculino, siendo el femenino el color naranja y el masculino como el color blanco. Cabe mencionar que su alimentación es a base de microalgas y es muy llamado como las pepitas de oro del mar peruano. Por otro lado, el consumo de este producto es a base de que tiene una buena fuente de proteína y aminoácidos que ayuda a mantener sanos los músculos. Por otro lado, también tiene minerales como el selenio y el fósforo. Su clasificación arancelaria es como las vieiras, conchas de abanico, y tiene un acuerdo libre de comercio, lo que hace que el ad valorem sea del 0%. Para el país destinatario elegimos lo que es Australia, la cual está situada en Oceanía. Su capital es Canberra y su moneda son los dólares australianos. Australia se encuentra en una buena posición, ya que ocupa el puesto 12 del ranking del PBI per cápita, lo cual es un muy buen indicador del nivel de vida. Con respecto al consumo, al mercado australiano le encantan los mariscos. A diferencia de otros países, el territorio australiano no tiene grandes masas de vida marina ni suficientes corrientes para proporcionar nutrientes que alimenten y hagan crecer a poblaciones de peces más grandes. En el caso de las conchas de abanico, Australia solo cultiva el 10% del consumo local. Lo demás es importado de China, Perú o Japón. En el 2019, Perú exportó más de 118 toneladas de conchas de abanico congeladas, o su equivalente a 1.1 millones de dólares. La tendencia del volumen importado estaba subiendo, duplicándose entre el 2018 y 2019. Pero por razones atribuidas a la pandemia del COVID-19, todo se contrajo sustancialmente en el 2020. Por otro lado, para la elección del transporte, se eligió lo que es el transporte marítimo a Australia en la modalidad FCL, la cual está especialmente indicada para un volumen de envío de 21 pallets de estándar americano, pues es la capacidad máxima de un contenedor de 40 pies refrigerado. Por otro lado, elegimos el puerto comercial de Brisbane, ya que es sin lugar a dudas el puerto marítimo más importante de Australia. La ruta del puerto del Callao hasta Brisbane, que está en Australia, toma aproximadamente 47 a 53 días. Esta ruta comprende el trayecto de los puertos del Callao, Manzanillo, Busan, Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong y por último Brisbane. Para la mercancía se usarán los buques frigoríficos, los cuales están totalmente equipados para la refrigeración. Estos tienen sistemas eficientes para la circulación del aire, y además este tipo de barcos tienen una gran capacidad de aproximadamente 4.000 toneladas y regularmente transportan productos frescos. Abarcando sobre el cuarto punto de rotulado, envases y embalajes, se hablará sobre envases, sobre los requisitos que es rellenar un formulario de autoridad debido a la pandemia, como también tener la información necesaria sobre la etiqueta, como el nombre del producto y lote e identificación del proveedor como fecha de caducidad y también el país de origen, todos en el idioma inglés, como también implementar el nuevo sistema de calificación por medio de estrellas. El envase será a base de las bolsas de polietileno. En cada bolsa se dispondrá de 96 unidades y con un peso de 1 kilo. El código de barra que se usará es el EA para el país de Australia, contando con 13 dígitos. El envase debe tener un rotulado que indique que este producto solamente debe ser consumido en humanos. Tipo de embalaje para nuestro producto, elegimos lo que es el cartón corrugado plastificado. Cada caja consta de 16 bolsas de 1 kilo de conchas de abanico. El tamaño de las bolsas a utilizarse depende de las especificaciones dadas por el cliente.
Finalmente, estas bolsas son colocadas en cajas máster de 3 o 10 kilos para luego ser acomodadas en pallets de exportación. Por otro lado, las conchas de abanico también tienen ciertos requisitos para ingresar al mercado australiano, como llenar el formulario de la autoridad sanitaria, el certificado sanitario emitido por las NIPs. Además que todos los envíos deben estar en empaques nuevos y limpios. Estos también tienen que estar libres de materiales extraños. Y el envío de los productos congelados deben estar acompañados de una declaración del procesador. Por último, con los pallets, después del envasado y el empacado del producto, es trasladado a las cámaras de almacenamiento que se encuentran a temperatura de menos 20 grados para que se mantenga la temperatura correcta. El producto es acomodado en pallets teniendo en cuenta el código, número de lote, tipo de producto, etc. Cada pallet contiene aproximadamente 100 cajas de determinado producto, las cuales son selladas adecuadamente con cintas adhesivas. El producto puede acomodarse caja por caja o en pallets que no deben pasar la línea máximo adhesivo. Sobre el cuarto punto, almacenamiento, el contenedor elegido para las exportaciones de concha de abanico es el contenedor refrigerado debido a las características que cuenta, ya que realiza un seguimiento detallado por medio de una monitorización de GPS y la temperatura se puede mantener hasta bajo cero y a un máximo de 60 grados bajo cero. El almacenamiento del producto de las conchas de abanico debe ser de menos 22 hasta menos 25 grados bajo cero para mantenerse en un buen estado para su comercialización. El tipo de contenedor será de 40 pies. Para poder utilizar de mejor manera la utilidad del espacio, en un contenedor entrarán 18.070 unidades de conchas de abanico con el peso de 1 kilo unitario y se ubicará en 24 paletas con 8 cajas en cada fila con un volumen de 22.44 metros cúbicos. Antes de comenzar con los documentos de transporte, es necesario revisar cuáles son los itinerarios y programación del transportista. Por eso mismo, hemos decidido ir a la Nitrogen Ship Company a revisar los horarios de salida, los transbordos y el día de llegada a destino. Dicho esto, comenzamos a explicar lo que es el Bill of Lading. El Bill of Lading es un documento de transporte emitido por la compañía naviera o en su defecto por un representante o el mismo dueño del buque. Cumple 4 funciones que vamos a identificar ahora mismo. La primera es que es acuse de recibo de la mercadería. En segundo lugar, es comprobante del estado de recepción de las mercaderías. Tercero, sirve como título representativo de las mercaderías de libre disponibilidad o de propiedad. Y en cuarto lugar, es que es prueba de existencia del contrato de transporte marítimo. Comencemos con el llenado de Bill of Lading. En primer lugar tenemos al shipper, que es el cargador. En este caso, el agente de carga, sabido del bene que estamos eligiendo. Luego el consignatario, que sería el importador. Y se le notifica a la persona en Notifier Address. Puede ser el mismo consignatario o puede ser la entidad bancaria, en dado caso exista una cobranza documentaria o una carta de crédito. Tenemos los datos de la compañía naviera, los datos de la nave, como podemos observar ahí, y abajo donde pueden ver están los datos de la carga, lo que es el número de contenedor, el número de precinto, la cantidad de unidades o paletas, como en este caso 20 pallets, la descripción en inglés y el número, el peso, la cantidad en peso y la cantidad en volumen de metros cúbicos. Consiguientemente, vemos la parte de los recargos, lo que vemos ahí, lo que figura, el flete lo ubicamos en OLE, que sería el total pagado por el destinatario, el total del flete de $1.900 y la fecha de embarque del 16 de diciembre de 2020. Refiriéndonos al manifiesto de carga, es un documento el cual contiene información referido al medio de transporte, el número de bultos, el peso total e identificación de la mercancía, incluyendo la mercancía a granel. Centrándonos en el proceso de exportación de conchas de abanico hacia el lugar de Australia, lo primero que se debe obtener es la autorización de la carga, seguido del término de embarque y por último la transmisión del manifiesto de carga. Es así que los datos obtenidos por la empresa Sabino del Bene Perú SAC son los siguientes: el número de manifiesto, que es el 118-2020-1902, la fecha de llegada de la nave, que es el 6 de febrero del 2021 a la 1:15 p.m, como la fecha de descarga, que es el mismo día pero a las 8:40 p.m, el número de contenedor, el número de conocimiento, el número de bultos, que son 18.070, y el peso total bruto, que son de 18.070 kilogramos. Acorde a la información presentada, se procede al llenado de manifiesto de carga por parte del transportista internacional Mediterranean Shipping Company, el cual parte de la identificación de sus datos personales, como son el nombre, el RUC, la dirección, características del contenedor como de la nave, el nombre de las marcas, la descripción de las mercancías, el número de bultos, el peso total de toda la carga, y en la parte última se detallan datos como el control aduanero, que especifica la fecha de salida con su hora respectiva, el depósito temporal
la fecha de recepción y la hora misma, y en el recuadro de transportista la fecha de emisión del documento como la fecha de descarga, cada uno con su firma respectivamente. Fletes y cotización con uso de Incoterms. En este punto veremos la selección de fletes, y para esto hemos seleccionado dos navieras, la Mediterranean Shipping Company, también llamada MSC, y la Seaboard Marine Perú. Para esto hemos realizado una evaluación donde hemos tomado en cuenta diversos criterios, unos más importantes que otros. Entre ellas, las que más destacan, podemos señalar que son calidad, que son el precio, el tiempo, la reputación y la experiencia en el mercado, como también la factibilidad logística, y entre otras que también son de consideración. Para ello realizamos una puntuación donde medianamente hemos tomado referencia a la leyenda, como podemos observar en el lado derecho, donde el 1 es malo, 2 es regular y el 3 es bueno. Ahora, mediante la evaluación y según el porcentaje de promedio que es la importancia, se llegó a la conclusión de que según los criterios seleccionados se realizó una evaluación de fletes marítimos, en este caso 2, y se llegó a comprender que la compañía MSC es la más apropiada para la exportación de nuestra mercancía, en este caso conchas de abanico hacia Australia, con una puntuación o con un ponderado de 2.87, a diferencia de la otra naviera con 2.2. Respecto a la cotización del producto mediante el uso de Incoterms, primero que nada debemos señalar que están exportando 18.070 bolsas de concha de abanico, con un peso de 1 kilo cada una, y el costo de adquisición de mercadería fue de $5. Además, estamos tomando un margen de ganancia del 40%. Iniciando con el Incoterms FOB, el valor de mercadería señalado es de $90.350. Se le aumenta el servicio de despacho de aduanas, envase y embalaje, transporte en origen, entre otros, dándonos así un precio FOB unitario de $9.36 y un precio FOB total de $169.144. Siguiendo con el Incoterms CIF, se le aumenta el flete y seguro y nos da un precio CIF unitario de $9.58 y un precio CIF total de $173.024. Debemos recordar que en cada Incoterms se está dando el margen de ganancia respectivo. Y finalmente, con el Incoterms DDP, tenemos un tratado de libre comercio con Australia, por lo que el arancel es del 0% y el IVA del mismo es del 10%. Está trabajando con el banco St. George Bank y por ende los precios han resultado beneficiosos con ese tipo de Incoterms y nos da un precio DDP final de 9.69 unitario y total de $203.969. 4. Proceso de exportación, conchas de abanico a Australia. En este punto veremos 6 pasos, de las cuales yo abordaré 3 de ellos. El paso número 1 es el proceso digital. En esta fase se debe revisar el itinerario del transportista con un plazo suficiente para realizar el embarque y el proceso aduanero. En este caso nosotros contratamos o se contrata una agencia de carga, en este caso Sabino del BN Perú, que se encargará de realizar junto al despachador aduanero lo que es la transmisión electrónica y la numeración de la declaración. El paso número 2 es el proceso integrado mediante la ventanilla única de comercio exterior, también llamado BUCE. En este caso no hay un certificado obligatorio para la exportación de conchas de abanico, pero así como únicos requisitos se debe de cumplir por parte del cliente es que se debe contar con el sistema HUB y SANIPIES. Estas son debidamente obligatorias, también llamadas como requisitos. El paso número 3 es el depósito temporal. En esta fase la mercancía entra a zona primaria y se le da al almacenista, en este caso el que está en el depósito temporal, mediante la DAN provisional. El almacenista consigna la información como fecha y hora de ingreso en el SIGAP, el cual asignará un canal de control y de esta procederá a los siguientes pasos. Paso número 4. Revisión de la declaración y reconocimiento físico. Se procede a revisar toda la declaración mediante el uso de las plataformas virtuales y en caso se dé reconocimiento físico se da la inspección correspondiente. En este caso se asignó canal verde.
así que no hubo ningún problema y el embarque fue directo. Paso número 5, embarque. El transportista se encarga de verificar que la cantidad de bultos y el peso total y el peso bruto sea correspondiente al que está emitido en el BL. Procede a darse el sello y la firma y con ello se embarca. El puerto de origen es el puerto del Callao y el puerto de destino es el puerto de Brisbane. Paso número 6 y paso final, regularización. Se tiene 30 días calendario a partir del día siguiente de la fecha del embarque del producto. Con ello se puede validar toda la información y se procede a dar por concluida la actividad. Mencionado estos pasos, podemos pasar a las conclusiones. Los documentos de transporte son muy relevantes a la hora de realizar operaciones de comercio exterior. Junto con los documentos comerciales y aduaneros, se detalla y se da información relevante que necesitan los diferentes operadores para un adecuado desenvolvimiento de sus funciones. El manifiesto de carga y el Bill of Lading, como hemos detallado en esta exposición, consignan datos relevantes para que se pueda dar una programación adecuada de los tiempos, evitando las demoras, los atrasos y los sobrecostos. También se puede realizar un control aduanero efectivo y estricto, y de esta manera, junto con operaciones y protocolos de coordinación, planificación y dirección, se pueden lograr los objetivos de las diferentes empresas involucradas. Los procesos de exportación por lo general siguen un procedimiento. En este caso, para la exportación definitiva de concha de abanico, se delimitó 6 pasos, los cuales tenemos como primera instancia el proceso digital, luego la revisión en buses, el ingreso de depósito temporal, el reconocimiento físico de la mercadería para asignarla a canal verde y ser derivada a embarque directo. Como últimos pasos, en el embarque se verificó la cantidad de bultos y el peso de la misma, para finalmente proceder a la regularización de la información dentro del plazo de 30 días a partir del día siguiente a la fecha de término de embarque. En cuestión del proceso de exportación, es recomendable que todos estos sigan en continua adaptación de la modalidad virtual para lograr realizar la documentación en el menor tiempo posible, evitando así confinamiento tanto en la zona de embarque como oficinas por la situación actual. Por otro lado, es importante que la regularización se haga dentro del plazo establecido y con la información competente para evitar retrasos o problemas de salida de la mercancía. Se recomienda evaluar la contratación del agente de aduana, el agente de carga y la empresa de transporte, la cual debe contar con la experiencia calificada a fin de realizar una excelente operación de comercio exterior al momento de emitir el documento Bill of Lading. La empresa Sabino del Benec Perú SAC negocia las mejores tarifas y el importador debe informarse haciendo uso de las plataformas de comercio exterior, tales como CISEC Rutas Marítimas, para consultar agencias y rutas futuras. Muchas gracias a todos por su atención.